Veamos ahora algunos conceptos y definiciones que son básicos, son fundamentales para poder nosotros estudiar la termodinámica. Algunos de estos conceptos ustedes ya los conocen. Vamos a comenzar por los más básicos. En primer lugar, un concepto que nosotros necesitamos es el del sistema. ¿Qué es un sistema? Para la termodinámica es cualquier cosa que se puede estudiar. Cuando hablamos de cualquier cosa, nos referimos a un objeto, a un conjunto de objetos, puede ser también varios conjuntos de objetos. ¿A qué me refiero con varios conjuntos de objetos? Es decir, tengo un objeto acá, una piedra. Ese puede ser un objeto de estudio de la termodinámica. Puede ser un sistema. Y puedo estudiar cómo se cae, movimiento de caída libre, movimiento parabólico, en fin. Puedo tener varios objetos del mismo tipo. Entonces tengo que este es un sistema. O puedo tener varios conjuntos de objetos de diferente tipo. Pero los estudio como si cada uno de estos conjuntos de objetos fuese un objeto. Es decir, la termodinámica tiene esa característica. Puedo yo asociarlos o trabajarlos individualmente o irlos asociando en conceptos cada vez más grandes. ¿Está bien? Entonces, es tan simple como una simple piedra que tenemos aquí o es tan complejo como lo que vimos anteriormente. Es decir, un objeto puede ser, un sistema puede ser una piedra o puede ser toda una central térmica. Y la termodinámica estudia estos en términos generales de la misma forma. Lógicamente, cada uno de estos sistemas tiene sus particularidades. ¿Eso está entendido, jóvenes? ¿Alguna pregunta? Ninguna. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que hay dentro del sistema? Lo que está dentro del sistema está quieto, se mueve. ¿De qué manera se mueve? Eso no necesariamente es importante. Es decir, puede no ser importante para el estudio termodinámico. Tal vez sí, para alguna característica especial, pero en términos generales podemos tomarlo como una característica interna que no aporta o complejidad o al problema o a su solución. ¿Está claro? Entonces podemos trabajarlo individualmente o podemos trabajarlo en grupo. Muy bien, entonces tenemos nosotros el sistema. Ahora, una vez que nosotros tenemos el sistema, podemos decir que este es un sistema. Entonces, tenemos lo que está dentro del sistema y lo que está afuera. ¿Cómo consideramos lo que está dentro y lo que está afuera? Para eso nosotros vamos a definir lo que es un entorno. Un entorno, el cual está definido porque existe una frontera. O sea, el entorno es todo aquello que está fuera de la frontera. ¿Está claro? Entonces tengo el sistema y su entorno.
En este caso, la frontera es esta línea azul. Por ejemplo, podemos nosotros decir de que el sistema es con estos dos conjuntos. Y entonces, esta es la frontera. Y esto que está aquí es el entorno, lo que está afuera. Entonces, es necesario siempre identificar el sistema y su entorno. Dependiendo de cómo está relacionado el sistema y el entorno, nosotros vamos a poder clasificar los tipos de sistemas. Entonces, en primer lugar, antes de la clasificación, para cualquier tipo de análisis termodinámico, nosotros necesitamos definir claramente la frontera y el entorno. Cuando digo definir claramente la frontera, no significa que sea una definición, digamos, rígida geométrica, sino saber claramente qué está dentro y qué está afuera. Por ejemplo, acá nosotros, el proceso termodinámico, podríamos decir de que está definido por esta parte que está aquí. Podemos decir de que este es nuestro sistema que vamos a estudiar y todo lo demás es el entorno. ¿Es necesaria la torre de refrigeración? Sí, pero la puedo considerar como algo externo que le está proporcionando o le está quitando calor. Está claro que es frío. Y esto nosotros podemos considerarlo también como algo externo, que el desfogue de estos gases. Es decir, nosotros podemos definir el entorno en base a la definición de lo que está adentro, de lo que forma parte del sistema. Y esta frontera no es algo que sea físico, geométrico, algo que envuelva, no es una bolsa, no es un globo que envuelve al sistema, sino es algo que nos permite delimitar las componentes internas y diferenciarlas de las externas. Ese concepto, jóvenes, ¿está claro? ¿Se entendido o no? Sí, profesor. Profesor, esa parte que está haciendo usted, después se va a ver que el sistema abierto, sistema cerrado, todo eso. Justamente a eso vamos. A eso vamos. Entonces, necesito yo, o sea, tengo una definición clara, tengo una frontera. Digamos, y esta frontera me divide a lo que es el sistema, o me separa el sistema de su entorno. ¿Está claro? Entonces, esta frontera es rígida, es infranqueable, no puede ser de que pase algo del sistema, salga del entorno o del entorno pase al sistema, pasa completamente, pasan elementos, por ejemplo, digamos de que este elemento puede pasar la frontera, puede pasar las fronteras o puede no pasarlos, o no pasa el elemento, pero pasa alguna característica, digamos, de que esta es una carga eléctrica y aquí yo tengo imanes, está bien, o tengo metales. La carga, el campo eléctrico puede pasar o no puede pasar esa frontera. ¿Está claro? Entonces, dependiendo de el tipo de frontera y la relación que puede existir entre el sistema y su entorno, nosotros tenemos una clasificación, tipos de sistemas. Entonces, a lo largo del estudio y por la bibliografía que estamos utilizando y el enfoque asociado a la ingeniería que le estamos dando al curso, nosotros nos vamos a referir a varios tipos de sistemas, pero se van a distinguir dos. Y en un momento vamos a definirlos, estos dos tipos de sistemas. ¿Está bien? En primer lugar,
Uno de estos sistemas es el sistema cerrado. ¿En qué se caracteriza el sistema cerrado? En primer lugar, tiene una cantidad definida de materia. Por ejemplo, tengo un recipiente y dentro de ese recipiente hay agua. Tengo una cantidad específica de agua. ¿Está bien? Entonces, va a tener la misma materia. ¿Está bien? La misma cantidad. Entonces, la cual no cambia. Es decir, la sustancia de estudio no va a cambiar. Siempre se va a mantener fijo. ¿Está claro? Esta cantidad de materia, esa cantidad de materia que no cambia, recibe el nombre de masa de control. Entonces, ¿qué es la masa de control? Es la cantidad de materia dentro de un sistema cerrado. ¿Está bien? Entonces, ¿esto qué significa? Que no hay transferencia de materia a través de la frontera. ¿Está bien? Entonces, masa de control es la cantidad de materia dentro del sistema cerrado. Aquí voy a ponerlo. Cantidad de materia dentro del sistema. Entonces, este es un sistema cerrado. ¿Está claro? ¿Tienen alguna pregunta con respecto a esto? Ahora, que un sistema cerrado solo significa que la materia, la sustancia que tenemos dentro de trabajo que estamos estudiando, no sale ni entra. ¿Está claro? No sale ni entra. Pero puede salir o entrar otras características u otras propiedades, otros fenómenos físicos. Entonces, nosotros vamos a tener otro tipo de sistema, que es el sistema aislado. ¿Qué es un sistema aislado? Es un sistema cerrado que no interactúa con su entorno. ¿Qué significa? El sistema cerrado puede interactuar con su entorno. Es decir, puede transmitir calor o recibir calor, puede realizar un trabajo, porque si bien es cierto, imagínense que tienen ustedes un globo con agua, el globo con agua puede deformarse de un lado y al deformarse está interactuando con su entorno. Puede cambiar de forma. No sale el agua, pero cambia de forma y ese cambio de forma implica una interacción con su entorno. Implica una transferencia o la realización de un trabajo mecánico. Entonces, un sistema aislado no interactúa con su entorno, no hay transferencia de calor, no hay radiación térmica, electromagnética, no hay trabajo, simplemente no interactúa con el entorno. ¿Eso está claro, jóvenes? Entonces, Profesor, tengo una duda. ¿Podría ser un ejemplo de sistema cerrado? Creo que no lo entendí muy bien. a ver, vamos a ver. Aquí tenemos nosotros un pistón.
claro? Entonces, tenemos la cantidad de gas que está aquí adentro. Este es un cilindro, el sistema es cilindro, pistón. ¿Está bien? Este es el cilindro y el pistón que sube y baja. Entonces, el gas que está aquí adentro lo podemos considerar como un sistema cerrado. La frontera, ¿qué cosas son? Son las paredes internas del cilindro que están denotadas por el pistón, o sea que están el cilindro y el pistón. ¿Está bien? ¿Está claro? Esto que está aquí. Entonces, el gas es un sistema cerrado y tenemos la frontera que son las paredes. El gas no sale de acá. ¿Está bien? No sale de acá. Después, ¿qué es lo que tenemos? Si nosotros tenemos que el cilindro lo colocamos le damos calor de alguna forma, el gas se expande y el pistón se mueve. ¿Está bien? El gas, si aquí calentamos, el gas se expande y el pistón se mueve. Entonces, esta parte de la frontera se mueve, pero el gas sigue siendo el mismo, no cambió. ¿Está claro? Entonces, el sistema es cerrado, la frontera se mueve y está interactuando con la parte externa. ¿Está claro? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Este es un sistema, el gas es un sistema cerrado, pero no es aislado. Para que sea aislado, no debería de haber movimiento del pistón. ¿Eso está claro? ¿Sí? ¿Cuál es la pregunta? Sí, profesor, ahora sí más claro. O sea, no debe realizar trabajo mecánico, eso dice. El sistema aislado no interactúa con el entorno. Si no interactúa, entonces no va a realizar trabajo mecánico. Hay movimientos internos, relaciones internas que pueden existir, pero no transmite energía, o sea, no hay transferencia digamos, variación de energía por medio de transmisión de trabajo. Pero ese émbolo es móvil. El émbolo es móvil acá. Entonces, si yo lo caliento, aquí pongo una fuente de calor, lo caliento, el gas se expande, el pistón baja, la frontera se mueve y al bajar, aquí realiza un trabajo mecánico en todo este dispositivo que está acá. Pero no, el gas no sale. ¿Está claro? El gas no sale. Eso es lo importante acá. Jóvenes, estos ejemplos, estas figuras, las estoy sacando del libro que les he mencionado. ¿Está claro? El libro que estamos nosotros utilizando como referencia, que es el de Morán y Shapiro. Por si acaso, Fundamentos de Termodinámica Térmica. Estoy siguiendo el libro casi al pie de la letra, bastante más resumido definitivamente porque no tenemos tiempo para hacer todo el estudio, todo el análisis completo. No sé si tiene alguna pregunta. Profesor, con respecto a los que no están matriculados, ¿cómo va a ser con respecto a la lista? Tiene que tomar también lista a los que están matriculados y cómo sería para los no matriculados. A ver, la asistencia, cuando yo cuando cierro el Meet, me genera una hoja Excel con los que han asistido a la sesión. ¿Está bien? Entonces, yo en este momento solamente puedo poner la asistencia a los que figuran matriculados. Si cuando se regulariza la matrícula de los no matriculados, figura la posibilidad de rectificar la asistencia, lo rectifico. Pero les soy sincero, no he visto nunca esa opción. ¿Está claro? Así que por el momento, o sea, hay un registro. Esos Excel
yo no los borro, están en el Classroom, o están en mi Drive, y si lo requieren, yo los puedo proporcionar si es necesario para registrar su asistencia. ¿Está claro? Profesor, ¿puede tomar lista para los que están matriculados, por favor? Vuelvo a repetir, el Meet me genera la asistencia. ¿Está bien? El Meet ya me genera la asistencia. Quiénes han asistido, quiénes ingresaron a clase, quiénes salieron, cuántas veces salieron, todo eso me lo dice. Sí, profe, se entiende. Puede seguir con la clase, no hay problema. Ok, perfecto. Hasta el momento, ¿esto está claro? Sí, diga. Para que sea un sistema aislado, en ese ejemplo que mostró, el embolo debería estar estático. Claro, o sea, esto sería una pared fija. Y entonces, ¿qué significa? Cuando yo aumento la temperatura, esto no se mueve y lo que hace es, en lugar de aumentar el volumen y movilizar el émbolo, aumenta la presión. Entonces, hay cambios internos. Del propio gas, ¿no? Así es, hay cambios internos, pero no se manifiestan hacia afuera, porque la frontera no deja que pase. Listo, profesor. Entonces, una parte muy importante, jóvenes, de la termodinámica y el análisis termodinámico es identificar el sistema, identificar la frontera, identificar el entorno. ¿Está claro? Y esas relaciones justamente son las que nos van a permitir a nosotros ver de qué forma se trabaja. Muy bien. En la mayor parte de los casos no es tan sencillo esta identificación. Entonces, en la termodinámica técnica se define una región como objeto de estudio. Es decir, una región dentro del cual se mantiene los objetos, el sistema termodinámico. Entonces, aquí vamos a decir lo siguiente. En consecuencia, el objeto de estudio es una región dentro de límites definidos. En este caso tenemos los límites definidos, aunque son variables, ¿está claro? Que sean definidos no significa que no varíen. Entonces, pero en estos casos, esa región es la que se conoce como volumen de control. Entonces, tenemos este esquema. Aquí nosotros tenemos lo que es un volumen de control. Este es un ejemplo. Es decir, este volumen marcado por por estas líneas punteadas, este paralelepípedo, esta caja, es lo que va a ser nuestro volumen de control. Y la superficie, o sea, es decir, estas paredes imaginarias, son la frontera de ese volumen de control. Es decir, dentro está nuestro sistema con todas sus características, todas sus particularidades. Y a través de la frontera, este es un sistema que es cerrado, pero no aislado, nosotros vamos a tener unas líneas de entrada, en este caso de combustible, salida de gases, y este es el eje de transmisión que realiza el trabajo mecánico. Entonces, nosotros tenemos que esa región no está siempre tan definida como aquí y participa completamente en el problema termodinámico, sino que también se da de que
es una superficie, es una frontera imaginaria que lo único que hace es nos delimita el sistema, ¿está claro? O las componentes del sistema. Y para efectos ya prácticos, el estudio de este sistema se puede representar de esta forma. Es decir, nosotros aquí tenemos, fíjense, aquí está la superficie de control, que es esta que está aquí. Tenemos el eje de transmisión, tenemos aquí la hélice, el motor, una entrada de aire, entrada de combustible, que es la que está acá, hélice, entrada de aire, entrada de combustible, salida de gases, eje de transmisión. Y listo, todo lo que está dentro del motor en sí es como si fuese una caja negra, algo que trabaja y nosotros muchas veces solamente tenemos conocimiento de lo que entra y lo que sale. Y a partir de lo que entra y lo que sale, regulamos o vemos de qué forma trabaja el sistema internamente. Esto es un motor de automóvil. ¿Quedó claro, jóvenes? Sí, profe. Entonces, esto es lo que se conoce a esa región, es lo que se conoce como el volumen de control. Entonces, aquí tenemos que la frontera es una superficie de control. Esa, vuelvo a repetir, no es una superficie fija, rígida, sino es imaginaria. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Sí, dígame. Profe, en este caso, el sistema que se está viendo ahí sería abierto. No, es cerrado, porque es el trabajo de lo que está aquí adentro. O sea, Pero al momento de entrar masa, como no. dice aire. Gracias, sí, tienes razón. Entra aire y sale gas. Si es un sistema abierto, gracias, tienes razón. En este caso hay entrada de materia y hay salida de materia. Entra combustible, salen gases de combustión. Este es un sistema abierto. Hasta aquí, jóvenes, ¿alguna pregunta? Muy bien, entonces, estos son algunos de los conceptos básicos y sobre todo la unidad o el objeto de estudio. El objeto de estudio son los sistemas, que pueden ser cerrados, aislados, y nosotros normalmente los vamos a trabajar en términos de estos conceptos: volumen de control y masa de control. ¿Está claro? Habitualmente trabajamos con sistemas cerrados, habitualmente, porque un sistema aislado no nos provee información, no hay intercambio con el entorno. Y en general, cuando trabajamos con sistemas que son muy complejos, nosotros donde ya no podemos identificar de forma específica el sistema o el objeto de trabajo, podemos trabajar de forma esquemática, como vemos acá, con el volumen de control. Eso es parte también de la universalidad del método termodinámico, porque podemos encapsular elementos de gran complejidad dentro de algún sistema y lo podemos estudiar por factores externos sin necesidad de conocer la dinámica interna. Bien, entonces, este en parte son algunos de los conceptos básicos del objeto de estudio, que son los sistemas termodinámicos. A ver, jóvenes, nos damos un descanso más. Volvemos a
las 4:25 para darle hasta las 7 y acabar la clase el día de hoy. Y como les acabo de mencionar, jóvenes me han escrito, ahorita justo acaban de escribirme en la escuela, diciendo que los horarios de este curso, del cuarto ciclo, en el plan 2018, son miércoles de 2 a 5 y jueves de 2 a 5, 6 horas en total. ¿Correcto? Bien, nos vemos a las 4:25.